Vamos a ver Hechos 8, del capítulo 26 al 30. Ya estamos ahí, hermanos, Hechos 8, del 26 al 30. Hacemos la lectura, leo para ustedes y por favor me apoya en oración después de hacer esta lectura, por favor. Dice la palabra de Dios así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe: Acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Oremos. Amantísimo Dios, nuevamente, Señor, en esta hora queremos agradecerte porque nos das la oportunidad de poder compartir palabra tuya, Señor. Me das ese privilegio aún todavía, Señor, de poder hacerlo. Y, Señor, lo deseo hacer solamente bajo tu dirección. Es por eso, Padre, que yo quiero, Señor, que tú me ilumines, que me diriges, Señor, con tu divino Espíritu para que pueda compartir palabra tuya únicamente. Como dijera el salmista: que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, la meditación de mi corazón. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Te ruego, pues, que abras el entendimiento de mis hermanos y hermanas, de cada uno de nosotros. Nuestro corazón lo prepares como buena tierra, para que tu palabra, Señor, prospere, Señor, y dé fruto al 100%. Te rogamos, Padre amado, que hables a nuestra vida y a nuestro corazón, y ayúdanos a poner por obra lo que tú deseas, Señor, que hagamos y cómo conducirnos. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos pues con esta parte de el mensaje que hoy tenemos. Se llama Renovados para Impactar, y estamos viendo la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, amados hermanos? ¿Compartir qué? Las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Antes de esto, hermanos, yo quiero pedirle a usted que piense solamente, actualmente, ahorita, en este momento, hermano, ¿en qué está pensando? ¿Cuál es su pensamiento ahorita? O su último pensamiento, ahorita. Solamente piense en eso, no me lo va a decir. Y ahora, quiero que usted, si después lo va a preguntar, en un ratito lo voy a preguntar, pero que usted analice cuál es su primer pensamiento cada mañana, y sea honesto o sea honesta. Su primer pensamiento en la mañana. Cada vez que se levanta, sea honesto y vea cuál es su primer pensamiento. ¿Sí? Ahorita lo vemos ahí. Bueno, entonces, hermanos, leímos una historia de Felipe y un funcionario etíope, ¿sí? Pero el domingo pasado, hermanos, compartimos una situación acerca de cómo poder evangelizar, cómo cumplir con la misión. Y vimos nosotros dos principios a considerar antes de compartir la palabra de Dios. ¿Usted recuerda cuáles son esos dos principios? Dos principios. Escuchar, ¿y qué más? Y leer la palabra de Dios. Nos basamos en otros textos, ¿sí? Y dejamos como tarea o pendientes otros 3 principios. Dijimos que eran 5 principios para poder aplicar y considerar antes de compartir la palabra de Dios. ¿Sí los llegó a estudiar, hermano, hermana? ¿Sí? Levante la mano quien lo hizo. O pregunto quién no lo hizo, levante la mano. Lo evidenciamos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Vayamos por favor a Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 2, del 1 al 6. Si alguien lo quiere leer,
Y con una sola palabra descubramos cuál es el siguiente principio. En una sola palabra, de lo que diga la Escritura. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Con una sola palabra, hermanos, ¿cuál sería el siguiente principio? En base a ese texto. No, ya leer ya está. Escuchar y leer ya está. Dice que guardemos de guardar lo que recibimos, que es la palabra de Dios. Estar atentos y escudriñar. Encerrándose esas tres en una sola palabra, ¿a qué nos referimos? A ver los que van a la escuela. Bueno, guardar, recibir y escudriñar. ¿Qué es? ¿A qué van a la escuela? Aprender. ¿Y qué tienen que hacer para aprender? Estudiar. No solamente es leer la palabra, sino estudiar. Es decir, escudriñar las Escrituras es que estudiar las Escrituras, la Biblia. ¿Sí? Es lo que recibimos, lo guardamos, lo atesoramos. ¿Sí? Y después dice, ¿qué más? Estamos atentos, escudriñamos, ¿sí? Y adquirimos sabiduría y el conocimiento de ¿quién? De Dios. Así que es estudiar. ¿Sí? Entonces llevamos tres: escuchar, leer y estudiar. Llevamos tres, faltan dos. Josué 1:8. Ya alguien se lo debe de saber, ¿no? Nunca se aparte. A ver. No está la hermana Denise para que dé premios, pero. A ver. 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que tienes escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, voy a escuchar, voy a leer la palabra de Dios, voy a estudiar, y ahora ¿qué tengo que hacer después de estudiar? Meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Y por último, Salmo 119, del 9 al 11. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Qué dice? Guardar tu palabra con todo mi corazón, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ok. Tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos. Ok. Fíjese bien, ¿eh? Ya llevamos escuchar, ¿qué más? Leer, estudiar y meditar. Y ahora, ¿este salmo de qué está hablando? ¿Con qué limpiará qué? El joven su camino. ¿Con qué? Guardar su palabra. ¿Con qué más? ¿Qué más dice? Buscarle con todo el corazón. ¿Y qué? ¿Guardar qué? Los dichos de Jehová. Estas tres cosas, ¿cómo lo podemos guardar? ¿Qué hace usted para pasar un examen? A ver, adolescentes. Estudiar, pero para que usted pueda responder el mensaje, la pregunta, ¿qué tiene que hacer? Repasar y luego se lo aprende. Eso es memorizar. Entonces son 5 aspectos, los vuelvo a repetir. Primero es escuchar, leer, estudiar, meditar y memorizar. Son 5 principios a considerar antes de poder compartir el Evangelio. Recuerden que usted hace 2 domingos les decía yo, si usted no escucha la palabra de Dios
Si usted no lee la palabra de Dios, no tiene nada que decir al mundo. Porque ¿qué vamos a compartir? La palabra de Dios, las buenas nuevas, testificar. Entonces, ahora yo le digo, si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, no, ¿qué más? Estudia la palabra de Dios, no medita en la palabra de Dios y no la memoriza, no tiene nada que decirle a nadie. Es por eso, se les hace, honestamente, hermanos y hermanas, ¿es pesado 5 principios aplicarlos? Humanamente sí, ¿verdad? Es pesado. Por eso necesitamos tomarnos de la mano de Dios. Mire, las personas hoy día no desean ver en un folleto el amor de Dios. No desean escucharle en una plática nada más del amor de Dios. Las personas afuera necesitan ver el amor de Dios reflejado en una vida de testimonio que usted refleje y transmita. Así que nadie va a poder ser testigo de Jesucristo a menos de que Jesucristo obre en esa persona. Es decir, yo, Arturo, aunque sea pastor, aunque sea cristiano, hijo de Dios, convertido, como usted lo quiera llamar, no voy a poder ser testigo eficaz a menos de que ¿qué? De que Jesucristo obre ¿quién? A través, obre en mí. Yo puedo compartir la palabra y hacerlo a mi manera. Es por eso que a veces hay muchos desvíos de doctrina, porque muchos compartimos lo que creemos, compartimos solamente lo que pensamos. Por eso le preguntaba hace rato, ¿cuál es su pensamiento actualmente hoy día? Porque a lo mejor usted llegó y a lo mejor vio la lamparita esta que está ahí, y llegó, se sentó y su pensamiento desde el culto dijo, ay, ya va a ser en febrero, voy a ver a Marcos Witt, ¿o quién más? A Nadia, ¿no? Y fue su pensamiento, ¿no? A lo mejor. Pero, ¿cuál es su primer pensamiento en cada mañana? Ahora sí, compártame. ¿Quién quiere compartir? ¿Cuál es su primer pensamiento, honestamente, en la mañana? Dar gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más? Por la oportunidad que nos da día a día de abrir. Es su pensamiento, ¿sí? Mi primer pensamiento, se lo digo yo honestamente. Ayer platicamos con la directiva, mi primer pensamiento fue por la tinta de la impresora. Mi pensamiento. No la encontré. ¿Por qué cree usted? Porque mi pensamiento estaba en otra cosa. Mira, a lo mejor es muy superficial, pero sí podemos decir, mi pensamiento es dar gracias a Dios, sí podemos decir, bueno, por un nuevo día, pero ¿qué pasa si en la primera mañana usted se levanta, no piensa nada? Y como les he dicho una vez, les puse el ejemplo, de repente usted camina, va hacia el baño sanitario, quizás, o al tocador, o a algún lado, y ya se pegó en la esquina de la cama, en el dedo meñique. Su pensamiento será, gracias Dios. No creo, ¿verdad? Entonces, tenemos que a veces ser honestos, hermanos, ¿cuál es nuestro real pensamiento? ¿Por qué digo esto? Porque entonces, conforme pensamos, Dios va a estar obrando en nuestra vida. Pero va a ser muy necesario siempre, hermanos, de que nuestra mente sea renovada. Por eso dice aquí el tema, renovados para impactar. Nuestra responsabilidad es entonces mantener nuestra fe, confiando en que Dios nos va a usar nuestra vida. Eso es mantener nuestro pensamiento así, en que Dios nos puede usar para compartir su palabra. Amén, hermanos. La Biblia, de principio a fin, hermanos, es un registro de Dios obrando y trabajando en gente común como Felipe, lo que hemos leído, ¿sí? Una vez más. Versículo 26, en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjese la instrucción de Dios. Le dijo a Felipe, ve, y le indicó el camino a seguir. Felipe no fue y agarró un camino por donde él quiso, sino Dios le dijo por dónde ir. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Cada cristiano, hermanos, es responsable de llevar una vida que glorifique a Dios. Nosotros somos responsables de llevar una vida que glorifique a Dios y que lleve a otros, a través de nuestra vida de testimonio, se evidencie que otros también sean llevados a Dios. No solamente yo voy a glorificar a Dios con mi vida, sino que también otros, a través de ver lo que Dios hace en mi vida, puedan ser llevados ¿a quién? A Dios. Mire, no sé si usted se ha dado cuenta que publicamos algunas reflexiones ahora entre semana, una o dos en la semana. ¿Sí? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Quién ha escuchado esas reflexiones? No quiere decir que me ha visto, ¿no? ¿Quién ha escuchado las reflexiones? ¿No? Ay, hermanos, me van a desanimar. ¿Sí la escuchó, hermana? ¿Una hace de cuánto? ¿A tiempo? No. La última que compartí, hermanos, dijimos, y la sociedad dice, ajá, así es, cada día, hermanos, está lleno de oportunidades, así dice la sociedad, y lo mencionamos, y dijimos, también la Biblia dice que Dios es un Dios de oportunidades, por lo tanto hoy conocemos que nuevas son cada mañana sus misericordias, es decir, por tanto, cada día y cada mañana, mis amados hermanos, tenemos una oportunidad para hacer cosas, para hacer algo. Podemos decir pues que todas las mañanas Dios nos da una oportunidad para renovar nuestra mente. ¿Por qué tengo que renovar mi mente, pastor? Si mi mente está en blanco, mi conciencia está limpia. Vuelva otra vez y analice su primer pensamiento. Porque es necesario que veamos que Dios nos da esta oportunidad para renovar nuestra mente, para que podamos ver el real amor, la real bondad de Dios y ese potencial momento a momento de vivir una relación real con Dios, pero que sea una relación real, porque podemos decir, yo oro cada 8 días o diario, y a lo mejor son 5 minutos, 8 minutos, no es una relación real con Dios, tenemos que darle tiempo de calidad. Mire algo, su mente, hermano y hermana, es el campo de batalla, es su campo de batalla, donde se va a ganar o se va a perder. Usted puede ganar una guerra o perderla. ¿De qué guerra estamos hablando? De sus emociones, de su propósito, de su efectividad y de verdad vivir una vida en plenitud de gozo. Usted puede ganar esa guerra o la puede perder. Es su mente, hermano y hermana, la que es atacada por el enemigo día con día, con malos pensamientos. ¿Se acuerda de una historia que yo le compartí hace algunos domingos? Del burro inteligente. ¿Sí o no? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Quién se acuerda de esa historia del burro inteligente? ¿No? No, Javier, ¿no te acuerdas? Bueno, no la has escuchado. ¿No? ¿Por acá, hermanos? No. El burro inteligente. ¿No? Bueno, mi esposa sí, ya hasta la aburrí. Mira, hermanos, había un leñador, tenía un burro grande. Y ese burro ya estaba viejito, ya no cargaba, ya no soportaba la leña. Y decía este leñador, si lo vendo, me van a dar una mínima cosa por el burro. Si lo regalo, como ya está viejito, desgastado, nadie lo va a querer regalar. Se le ocurrió una idea al leñador. Bueno, si lo mato, no quiero ser tan terrible y asesinar a un animal. La única manera que puedo hacer, bueno, lo voy a llevar, lo voy a engañar, voy a cavar un pozo y ahí que se quede el burro. Y empezó el leñador, llevó al burrito a ese lugar y empezó a excavar el hoyo. Puso al burrito ahí, en ese hoyo,
Y dice, bueno, ya, voy a empezar a echarle tierra para sepultarlo. Amigos, hay que se quede. Es la única manera. Y empezaba el leñador a echar paladas de tierra encima del burro. Lo que el burro hacía en cada palada de tierra, le hacía así, le sacudía. Y la tierra caía. El leñador estaba agachado cada vez con la pala echando aire. Cuando levantó la mirada, el burro, ¿dónde cree que estaba? Encima del hoyo, porque se sacudía cada palazo de tierra. Mis amados hermanos, a veces el enemigo pone en nuestra mente malos pensamientos. Mira cómo estás. Le dijo a Job, cuando Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, toca, mira, nada más toca esto y vas a ver si no te maldice. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a quién, a tu Dios y qué, y muere. Y así podemos escuchar voces. Es su mente la que es atacada diariamente por el enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? El ejemplo del burrito. No puedes, mira cómo estás. Sacúdase cada palazo de tierra. Y Dios lo pondrá encima de ese hoyo donde el enemigo quiere ponerlo. Y esa es su mente, hermanos, a lo que el mundo está tratando de influirle para su beneficio. No beneficio de usted, para beneficio de quién? Del mundo. El mundo quiere influir en usted. Y su mente está tratando el mundo de influirla. Pero sabe una cosa, que también es su mente la que el Señor desea renovar para la gloria misma de Él y para que usted pueda vivir una relación real con el Señor. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, dice que para que alcancemos victoria sobre nuestra mente, es importante que nos renovemos continuamente, que no nos quedemos con lo que pensamos. A veces tenemos esa percepción de quedarnos en nuestra propia opinión y decimos, no, es que no estoy mal, no, es que no, yo ya soy así, ¿no? Nos quedamos en eso. Temperamentos, carácter. Escuchamos y decimos, no, es que yo ya soy así, así nací y así voy a seguir. Necesitamos que renovarnos continuamente para que podamos agradar a Dios. Y la única manera de renovarnos es a través del poder de la palabra de Dios. Escuchaba a un pastor en la semana y decía a las mujeres, quienes cocinan, si usted hace un pastel, va a ocupar ¿qué? Un molde. Si hace un molde redondo, ¿cómo sale el pastel? Redondo. Si ocupa un molde cuadrado, ¿cómo saldrá el pastel redondo? Aunque meta la harina, todo lo que está ahí va a salir como cuadrado porque se va a moldar, ¿verdad? Si lo hacen cuadritos, ¿cómo va a salir? En cuadritos, se amolda. Si usted se fija en lo que acabamos de leer, hermanos, y ve a Romanos 12:2, aquí lo que hace el Señor es poner y señalar como opuestos el hecho de amoldarse al mundo actual o ser transformados por la renovación de nuestra mente. No amoldarnos a este mundo actual. Es decir, hermanos, no hay algo intermedio, no hay un área gris. O su mente está siendo ganada para el reino de Dios o está siendo perdida para el mundo. No hay de otra, uno u otra cosa. ¿Sí? Y permítame decirlo así. O usted, hermana y hermana, está teniendo pensamientos agradables a Dios o no. Solamente eso. O usted está experimentando la vida abundante que Dios le ofrece o no. Son dos cosas solamente. Y mire, a veces, como decíamos ahorita, es pesado los 5 principios antes de considerar. Dijimos que era leer la palabra de Dios, ¿qué más? Perdón, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿qué más? Meditar la palabra de Dios. Imagínense, y luego la siguiente, ¿cuál es? Memorizar, ¿qué? La palabra de Dios. Y es pesado. Y a veces pensamos que tan solo el segundo principio es aburrido, es agotador, y si somos honestos, nos puede parecer
tedioso leer la Biblia, aburrido leer la Biblia. Si somos honestos. No porque lo expresemos, o a lo mejor no lo decimos, pero con los hechos lo evidenciamos en nuestra vida. Híjole, Salmo 119, no, mejor nada más 3 versículos. Hago un orden de culto. El Salmo, me toca el Salmo 84. Mejor pongo el 117, nada más son 2 versículos. Y así ponemos. Pero hermanos, mientras no nos sentemos nosotros, abramos nuestro corazón al Señor y permitamos la transformación que Dios nos puede dar por su palabra, entonces, hermanos, nunca vamos a experimentar, si no lo hacemos esto, nunca vamos a experimentar la vida que viene de tener la victoria en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe, por favor, a ver a Felipe y el etíope. Este funcionario, dice la palabra de Dios, que volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Y el versículo 30 dice que Felipe le oyó que leía y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, hermano y hermana, yo le pregunto a usted, la misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros es evangelizar, es compartir la palabra de Dios. Pero ahora quiero preguntarle a usted, si cada mañana usted lee 5, 10, 15 minutos de la palabra de Dios, verdaderamente, hermano y hermana, ¿entiende usted lo que lee? ¿O es de aquellas personas que no teniendo a bien y no queriendo aceptar que están mal, dicen, es que la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿De qué persona es usted? ¿Entiende lo que lee? Tenemos que leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia. Ahora, mi amado hermano y hermana, quizás en nuestra mente, ahora que le pregunté yo en qué está pensando actualmente, puede ser algún tema difícil o complicado, enfermedad de un familiar, quizás la adversidad, la vida espiritual de sus hijos, de sus padres, la lucha que usted está llevando por alguna razón o circunstancia. Quizás hay pensamientos que le están atormentando hoy día. Quizás también, hermanos, hay pensamientos que le estén robando la libertad, la paz y la alegría. Pero déjeme decirle que esos pensamientos que le atormentan, esos pensamientos que le están robando la libertad, la paz y la alegría, nunca le van a abandonar, hermano y hermana. Nunca le van a abandonar hasta que usted permita que su mente sea renovada por la palabra de Dios. Hasta ese momento, Dios le va a dar la oportunidad de ver cómo esos pensamientos malos le abandonarán. Y es así como nuestra vida va a ser transformada. Solamente de esa manera. Y es así, hermanos, entonces como podemos transmitir, ahora sí, mediante una vida de testimonio, vamos a poder transmitir la bondad, el amor y el carácter de Jesucristo a los nuestros, empezando en nuestro hogar. ¿Qué transmitimos a los demás entonces a través de esa vida de testimonio? No solamente bondad de Dios y amor de Dios y carácter de Jesucristo. 2 cosas a saber, hermanos. Y es la segunda parte para tomar en cuenta en esta capacitación de evangelismo, preparación para evangelizar. Lo que usted va a transmitir va a ser la presencia de Dios. Usted lo apunta a la presencia de Dios. Mire, en primer lugar, la vida de Felipe daba testimonio de Jesucristo. Vea el versículo 3 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Hechos 8, del 3 al 5? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Los que fueron qué? Esparcidos. ¿Quién fue Felipe? ¿Uno de los que fueron qué?
esparcidos. ¿Y daban qué? Testimonio de qué? Del Evangelio. Anunciaban el Evangelio. Él fue elegido desde la iglesia primitiva, hermanos, debido a su carácter de Felipe. Mire, una vida buena no solamente va a glorificar a Dios, sino también que es un testimonio poderoso ante el mundo. Por eso le decía hace rato, los hombres, la sociedad de afuera, no desea un folleto, no desea un stitch o un sticker, no desea que usted le platique del amor de Dios. Él desea ver un cambio radical en usted, en la vida de los hombres, de las que se congregan. Eso es lo que desea ver el inconverso. Nuestro vivir, pues, debe evidenciar que conocemos a Jesús. Hermano y hermana, ¿usted conoce a Jesús? Levanten la mano. ¿Conoce a Jesús? Amén. Debe evidenciar que realmente conoce a Jesús, su vida de testimonio. ¿Qué otra cosa vamos a transmitir? El Espíritu de Dios. Una vida espiritual. Dice Pablo, ya no tenemos la mente de Cristo, sino la mente que proviene ¿de quién? De Dios. Ya no pensamos como el mundo, ahora pensamos como ¿quién? Como Dios, como Jesucristo. El Espíritu de Dios tuvo una función vital en la vida y ministerio de Felipe también. Él le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Le dio la indicación. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, nuestra dirección. ¿Sí? Y Él es quien va a hacer atractiva nuestra vida. Si usted se deja dirigir por el Espíritu de Dios, va a hacer que su vida sea de testimonio y sea atractiva hacia los demás. Comparto algo rápidamente. Mi hermana Marce nos compartía hace muchos meses, ¿no? Algunos, y bueno, siempre la ha compartido. Conocidos de ella trabaja en la tienda y dicen, bueno, ¿por qué tú siempre estás alegre? Le dicen, ¿verdad, hermano? No, parece que no tienes problemas ni nada. ¿Por qué la gente ve eso? A la mejor hermana, bueno, lucha por la vida espiritual de sus hijos, lucha por enfermedades, quizás por el consuelo, por fortaleza, pero siempre le vemos alegre. Y la sociedad dice, bueno, pero a lo mejor tú no tienes problemas, o ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué hace ahí? El Espíritu de Dios obra en su vida para que refleje ¿qué? El gozo de Dios, que aún en los problemas hay gozo, hay alegría. Entonces mi hermana ya comparte y da testimonio de lo que el Espíritu Santo hace, haciendo atractiva su vida espiritual. Y no solamente mi hermana, en muchos de nosotros podemos hacerlo. Pero es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza y el valor para poder dar testimonio, aún en los problemas que tengamos, las circunstancias que vivamos. Y mire, hermano, nuestra responsabilidad entonces es estar abiertos a todos los recursos que el Señor nos pone. ¿Cuáles son recursos? Si la palabra de Dios y lo que estamos compartiendo es escuchar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, ¿cuál es el recurso que Dios nos ha puesto? ¿Hermano? ¿Cuál es el recurso, hermanos? Un maravilloso recurso que antes no se podía. La Biblia en nuestras manos, a nuestro alcance. Pero a veces la ponemos así como está aquí atrás, en el librero, ¿verdad? O hay quien a lo mejor la tiene en una repisa y está abierta. Y está en el Salmo, digamos, 23. Alguien le visita después de 15 días y sigue en el Salmo 23. Llega un mes y ahí sigue en el Salmo 23. Y ahora cuando digo, bueno, le gusta mucho el Salmo 23, a lo mejor, ¿no? Tenemos que, hermanos, estar abiertos a todos los recursos que Dios nos da. Fíjese que cuando Felipe fue guiado a ese funcionario, el Espíritu de Dios ya había preparado a ese hombre, ya lo había llenado. Y hay un factor más, y termino con esto: la soberanía de Dios. Dios se aseguró de dos cosas: de que el funcionario tuviera una copia de Isaías 53, el recurso maravilloso, que contara con eso. Pero también se aseguró de que Felipe estuviera allí en el momento preciso para explicar ese pasaje.
Usted a veces no va a necesitar que, ahí voy a ver al hermano o a la hermana o a este conocido, sino que Dios le va a indicar el momento preciso para que usted explique parte de la palabra de Dios a una persona. ¿Sí? Si abrimos, hermanos, nuestros corazones, entonces nos permitimos nosotros que nuestras mentes sean renovadas, entonces es así como nuestras vidas serán transformadas. Y una vida transformada es como puede impactar en nuestro alrededor, nuestro hogar, familia, casa, vecinos, trabajo, escuela. Ahí podemos impactar. Y quiero terminar diciéndole esto, que Dios no solamente prepara este tipo de detalles, hermanos y hermanas, no solamente prepara este tipo de detalles, sino que si usted está pensando hoy en su situación, recuerde que Dios también habilita a los hombres ordinarios y comunes para hacer cosas extraordinarias. Es decir, le puede habilitar a usted para que siendo un hombre o una mujer ordinaria o común, impacte en su hogar y lo haga un hogar ¿qué? Extraordinario. Impacte en su familia y haga una familia ¿qué? Extraordinaria para la gloria de Dios. Y entonces así compartir las buenas nuevas a través de una vida de testimonio que glorifique a Dios. ¿No es una promesa? Renovados entonces, ¿para qué? Para impactar donde Dios nos llama. Amén. Oremos a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Padre soberano, te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia, Señor. Y gracias porque hoy día, Señor, nos concedes la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder meditar, Señor, acerca de lo que tenemos que hacer antes de compartir, Señor, el Evangelio. No solamente, Señor, hacerlo a nuestra manera, sino recordar, Padre, que tú nos puedes usar, confiar y tener fe en que tú usas nuestras vidas. Son comunes, son ordinarias, Padre, pero tú puedes hacer cosas extraordinarias, no solamente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Permite, Señor, que al haber escuchado tu palabra, también nosotros nos permitamos renovar nuestra mente continuamente. Recordar que cada día, Señor, es una oportunidad para hacerlo. Tú nos das una oportunidad para renovar nuestra mente, Señor, y para ver tu poder, tu amor, tu bondad y reflejar tu carácter. Gracias, Señor, por lo que tú nos concedes. Padre amado, en esta hora, Señor, quiero rogarte por mis hermanos. Que ellos recuerden, Señor, por favor, en primer lugar, que su propia vida es una parte muy importante del testimonio. Que ellos, Señor, entiendan que no necesitan ser perfectos para que Dios les pueda usar, sino que solamente se dejen dirigir por tu divino Espíritu, Señor, y ver cómo sus vidas pueden ser agradables a ti, Señor. También, Padre, permite que mis hermanos y hermanas, Señor, puedan ser escuchados al escuchar atentamente a los demás. Así como tú en la persona de Jesús, Señor, te reunías con los pecadores y los escuchabas, Señor, y abrías puertas dándoles el perdón. Que mis hermanos tengan este derecho, Señor, y recuerden siempre, Señor, que tú les permitas que serán escuchados, Señor. Y Padre, te pedimos, por favor, que también en mis hermanos, Señor, esté en la disposición de presentar, Señor, no un folleto, Señor, no una plática, sino presentarte, Señor, a ti en la persona de Jesucristo, a través de su vida de testimonio, reflejar su carácter, Señor. Enfatizar en ese amor tuyo, al entregar tu vida, Señor, en la cruz. Que hablen con sencillez, Padre Santo, y que tú prepares los corazones para aquellas personas, Señor, que se estará compartiendo el Evangelio. Y que la vida, Señor, de cada uno de nosotros sea transformada y renovada para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.